Buenas tardes. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria de la Biblioteca Nacional. Tenemos hoy una mesa redonda en honor de Luis de Usoz y Río. Luis Usoz para la Biblioteca Nacional es una persona de enorme importancia. Como saben, tuvo una actividad intelectual muy importante en la cual el centro de su interés fue recuperar toda una serie de obras de enorme importancia para la historia de la cultura española que por diversas razones, fundamentalmente de censura, pues se habían perdido. Y esa tarea la hizo un poco, digamos, por vocación, y esa tarea, a efectos de la Biblioteca Nacional, se culminó con la donación que su viuda hizo en 1873 de la Biblioteca de Usoz a la Biblioteca, y aquí la Biblioteca Nacional, y aquí lo conservamos. Tenemos hoy con nosotros a José Luis Villacañas, a Emilio Monjo, a Francisco Ruiz de Pablos y a Mario Escobar, que nos van a ilustrar sobre la figura de Usoz y sobre su importancia para la historia de la cultura española. Así que les voy a pedir que les demos a los cuatro un aplauso de bienvenida. Gracias. Nos miramos. A ver quién empieza. ¿Esto es una buena colaboración o no? Una mesa redonda asamblearia. Y bueno, yo he empezado a hablar. Y entonces yo, con el permiso de José Luis Villacañas, que es la máxima autoridad académica, pues quiero empezar sobre todo también por darle las gracias a esta institución. Y esta institución que no hay que hablar de ella, pero que tiene la raíz de lo que es cultura, de lo que es libro, pero que eso de nada serviría si no tuviera también personas que gestionan ese ámbito de libertad y de cultura. Entonces, a los que han hecho posible esta mesa redonda, en nombre de Usoz y de la memoria de la cultura y cultura protestante, pues también hay que estar agradecidos. Don Carlos Alberdi, Sergio Martínez, el mismo compañero que ha estado aquí gestionando todas estas cuestiones hasta hace un momento, Antonio León Sotelo, y a todas las personas que colaboran y que hacen posible que las instituciones, aunque haya un marco de posibilidades, no estropeen las cosas con esas posibilidades. Así que a las personas siempre en el buen recuerdo. Y en ese buen recuerdo nos encontramos con un acto que es académico, evidentemente, de cultura, pero también de alma. También de alma. Porque Luis Usoz y Río fue alguien que creyó en la libertad y por ella luchó. Y rescató las obras de la cultura y desde su perspectiva cristiana de la cultura que convenía a España en el ámbito religioso. Esa tarea quedó inacabada y hoy, 150 años después de su muerte, podemos decir que gracias a varios colaboradores prácticamente se ha culminado. Es decir, que los libros que faltaban de publicar, que él no pudo, pues eso prácticamente está culminado. Se han hecho traducciones del latín. Y el último libro, digo, está culminado porque somos optimistas, porque David Estrada Herrero ha hecho la versión crítica de un libro que él no pudo editar, pero que sí tenía en su biblioteca, y por lo tanto está en esta biblioteca, y es el texto que se ha usado, Doctrina Cristiana de Constantino de la Fuente, que se editará en breve. Aprovechando que el autor no está presente, que sí, pues yo puedo decir, porque tengo el texto en mi mano, que no solamente es una obra de excelencia en cuanto al aspecto crítico de la doctrina cristiana de Constantino de la Fuente, sino también una obra culminante sobre el propio personaje Constantino de la Fuente.
estas cosas ocurren y esto hace que podamos ver este tiempo como un tiempo de libertad, un tiempo de frutos, pero los frutos, cuidado ahí, siempre tienen relación con alguien que sembró, en muchos casos que regó con lágrimas. El abono, en muchos casos también es un abono de ceniza, que Luis de Usoz rescató las obras de los reformadores españoles, los que pudieron salir de la quema. Los que quedaron en la ceniza, eso pues están allí. Es decir, que estamos aquí ahora, 150 años después de la muerte de Usoz, recordándolo, pero poniéndonos en el recuerdo que él hubiera hecho hoy de estar aquí presente, en el recuerdo del siglo XVI y de aquella labor que tanta gente hizo y que él consideraba básica para la historia de España y para el bien de España. Y ese bien de España todavía sigue con nosotros, en los que amamos España y queremos la libertad, amamos la libertad, la apreciamos porque en muchos casos no la hemos tenido siempre. Y en este tiempo actual, cuando en tantos lugares del mundo se está en una situación de persecución, de caos, donde las ideas se persiguen por el hecho de ser ideas, que podamos tener hoy aquí, en este lugar, una reflexión sobre la disidencia española. No sé, don Marcelino, qué estará pensando, pero hay que aprovechar también la ocasión para indicar. La época de Usoz, el siglo XIX, es una época donde podemos vernos hoy también como nación, como territorio hispano aquí, reflejado en muchos casos. Es decir, que la historia de la España de Usoz parece mentira, pero después de 150 años es casi nuestra historia. Es una realidad que está ahí. Pero lo que queda constancia siempre es, ese siglo XIX fue un siglo donde no había libertad y Usoz y otros lucharon por ella. Bien, recordamos a Usoz, recordamos sus obras, bien hecho, pero también hemos de recordar a los que no querían la libertad. Nosotros no podemos recobrar una historia de España que sea parcial. Si nos vamos a un auto de fe en el siglo XVI, por ejemplo en Sevilla o en Valladolid, resulta que allí podemos leer que María de Bórquez fue pertinaz hasta el tablado. Eso significa que la quemaron viva. Allí no había una barbacoa ecuménica y una persona se cayó a la candela. Había una España que con una estructura jurídica condenaba a la hoguera. Y eso no se puede olvidar. O sea, recordamos a Usoz y recordamos a los que hicieron la vida imposible a Usoz y los que hicieron una España en la que alguien para editar un libro tenía que pasar las peripecias que él pasó. Bien hecho, así quedó, y él es un ejemplo también para nosotros hoy. Y en ese nosotros hoy, pues hay una realidad de investigación sobre la obra de Usoz, como la de Mario Escobar. Hay una realidad de traducción de esas obras que quedaron pendientes, que la ha llevado a cabo Francisco Ruiz de Pablo, generosamente. He mencionado a David Estrada en ese trabajo, que no ha sido el único, otros anteriores también, sobre Constantino de la Fuente. Y para el último lugar, porque es siempre el más excelente, y ahora que ha salido, que no está presente, José Luis Villacañas, pues creo que es un autor, aparte de amigo, que por eso lo digo, que ha contemplado una realidad de España en sus libros, y eso no se trata ya de una cosa de afecto, sino en sus libros, que están escritos, que están ahí, una percepción de España, creo, enriquecedora. Y enriquecedora por algo fundamental, con lo cual concluyo. Enriquecedora porque inserta en esa historia el aspecto
del cristianismo español. El cristianismo español. Entonces, él y otros colaboradores, alguien que también tengo en mente como el profesor Antonio Rivera, que hoy no está, pero él y otros son personas que dentro de la universidad pueden hablar en el ámbito académico del beneficio de Cristo, de que hay un concepto existencial de fe cristiana que produce unos efectos de libertad social. Y ese es el ámbito donde nos encontramos a Ausós. Hoy se puede hablar de sus obras, se puede hablar de su época, pero seríamos unos miserables si no habláramos también de su fe. Él era cristiano, convencido, y no era, por lo tanto, un liberal que se quería librar de la responsabilidad, sino era un liberal que entendía la libertad como un proyecto de responsabilidad, pero esa responsabilidad desde la perspectiva cristiana. Otros la han vivido, y es cosa loable, desde otra perspectiva. Buscar la libertad social desde cualquier perspectiva está bien, pero en el caso de Ausós, él la buscaba y la vivía desde la convicción de un cristianismo vivo. Y ese cristianismo vivo representa pues, a un Cristo vivo, a una realidad de la resurrección, a una realidad existencial en la que tú no puedes quitar a la persona y a la obra de Cristo, porque es el referente absoluto en el caso de Ausós y en el caso de tantos otros. Y por eso él rescató el siglo XVI, porque en ese siglo XVI los que también amaron la libertad, ¿por qué iban a la quema? Pues sencillamente porque estaban convencidos de que era su deber. Y aquellas cosas que allí ocurrieron hoy tienen su semilla y tienen su fruto. Y a lo largo de siglos, hoy, ¿quién le iba a decir a ellos? Estamos hablando aquí de su obra, de aquellos y aquellas que sufrieron en Sevilla. Y ya se avisaba, vendrá día cuando estas cenizas, con el viento de la libertad, sacarán los rescoldos que hay debajo. Y España de nuevo tendrá esta percepción de la fe con su beneficio social. Y espero no emocionarme porque casi siempre lo hago cuando digo, y debo decirlo también, porque esto ha pasado ya por etapas. No hace muchos años estábamos en la Universidad Complutense haciendo referencia a esto mismo. Y con ello recordamos a quien ha rescatado la historia. Pero esa historia se ha ido rescatando porque hubo alguien en un primer momento, en ese siglo XVI, que le pasaron cosas, y antes otros, y al final te quedas en esa cruz, donde hay un significado para la existencia y para las naciones. Pero hay una carta de consolación escrita a los cristianos, católicos, cristianos, condenados por el título que quieran, pero que eran cristianos, en Sevilla, esa epístola consolatoria en la cual el autor dice que aquellas mordazas que le ponían, porque hay que ser brutos, que te pusieran una mordaza en el trayecto final cuando te iban a quemar, que no pudieras ni hablar, ni cantar, pues esas mordazas que le ponían en sus lenguas, en su boca, para que no hablasen, para que no confesasen, luego, dice este autor, se tornarán en lenguas que confiesen. Y hoy en la Biblioteca Nacional, gracias a Luis Ausós y Río y a su trabajo y al de tantos otros, esas mordazas se han vuelto a convertir en lenguas que hablan de la libertad y de la fe cristiana. Nada más. ¿Tú quieres ser el segundo? Bueno, pues con mucho gusto, buenas tardes, noches. Mi primer contacto con la ilustrísima figura de Luis de Ausós, pues hace ya unas cuantas, iba a decir décadas, bastantes años, cuando yo tenía el pelo negro y abundante. Y fue el comienzo de mi tesis doctoral sobre las artes de González Montes, para cuyo estudio es imprescindible conocer a Ausós porque él publicó la traducción que le hiciera su hermano por su encargo y publicó el texto original. La primera vez que yo oí hablar de doña Sandalia, su esposa, pues lo oí, nos honra con su presencia, el reverendo don Carlos Lozano en su casa, en una feliz acogida.
la obra esta de las artes, que es por la que yo inicié el contacto con la figura ilustre, digo, de don Luis Dussós, sigue estando en la actualidad. Nos acompaña también hoy una doctoranda, la futura doctora Giesen, que sigue con el tema de las artes de la Inquisición. Bien, yo quisiera dar solamente en esta mesa redonda unas pinceladas de la figura que aquí nos congrega. Si hiciéramos la historia del periodismo, por ejemplo, en su capítulo abulense, tendría que figurar Luis Dussós. ¿Por qué? Pues porque estuvo relacionado con Eulogio Florentino Sanz, de Arévalo, con Eugenio de Tapia, con José Somoza de Piedrahíta, con el cebrereño Alfonso Moreno Espinosa. Es verdad que Dussós no escribió en la prensa de Ávila, pero sí en la prensa nacional, en Madrid, en la prensa de Sevilla. En una noticia de los manuscritos, transcribo texto de Dussós, una carta que dirige en 1847 a su amigo Wyff en Inglaterra, le dice que en la noticia de los manuscritos que tiene el duque de Manchester veo una Antonia López de Ríos de Segovia. Esta es una ciudad de Castilla la Vieja, no lejos de Arévalo, que es pueblo también de Castilla y lugar de la familia de mi madre. Bien pudiera estar un poco variado el apellido Río en Ríos, cosa frecuente en España, y ser parienta o haber estado casada con un Río, la Antonia López. Mi madre se llamaba María Antonia del Río y Arnedo, y su familia en Arévalo, que es de un mayorazgo muy antiguo, existe hoy en dos sobrinos carnales de mi padre, Ramón y Pedro del Río. Bueno, entonces yo estuve como loco hace 2 años hurgando en todo. Los historiadores tienen que hurgar, tienen que escarbar. Perdonen que emplee este verbo, pero es que no hay otro. En toda la documentación, a veces un tanto deteriorada, y bueno, en el archivo de lo que es el municipio de Arévalo se ha destruido esa época en que nacería su madre, que luego marchó pronto allá a Bolivia. Y bien, no encontré nada tampoco en los archivos eclesiásticos, que hoy día están todos reunidos en el llamado diocesano, y hurgué por aquí, por allá, por activa, por pasiva, por media, no encontré nada. Sin embargo, bueno, no me desilusioné. Yo estaba buscando alguna partida de bautismo, de confirmación, de defunción de la madre, de algún registro matrimonial, nada, absolutamente nada. Pero él me lo resuelve. Acabo de leerlo, es un documento. Les leo otro. Por ejemplo, que él anduvo por Arévalo, estuvo metido en la campaña electoral, allá hablamos de la mitad del siglo XIX, 1800, cuando Larra se presenta a esas elecciones, que saben que por fin Larra sale electo por Ávila, cosa curiosa, tuvo sus aventuras de amoríos con una señora de Ávila, que luego no se correspondió, que luego se suicida aquí en Madrid, etc. Bueno, Larra sale elegido, pero para nada del Valle. La sargentada ahí en la granja, pues liquidó aquello. Bueno, pues en uno de los textos dice: mi querido amigo, me persuado que en el correo próximo podré dar a usted más noticias como consecuencia de la conferencia con el alcalde de Arévalo. Es decir, podré noticiarle hallarse ya en aquel día completamente arreglado el plan de ataque. Se refiere a la campaña, todas estas marrullerías en las que nos vamos a ver envueltos enseguida ahora con estas próximas generales en nuestro país, antiguamente llamado España, ¿no? En cuanto al señor Dussós, nada tengo que añadir a lo que con esta fecha digo a Ceruti y de lo que supongo a usted enterado. Bueno, lo cierto es que esta aventura política de Dussós la va a dar por finiquitada. Al final se apartará. 10 años más tarde, él mismo lo dice, como les leo el documento que creo que vale la pena. 15 de junio de 1848. Ese es un año muy significativo, como todos ustedes saben, la gran revolución del 48. Tras las revueltas populares de signo progresista democrático, bajo el impacto europeo de la revolución, aquellas revueltas suprimidas terriblemente por Narváez, el espadón de Loja, con desproporcionada violencia, ejecuciones sumarias, millares de personas confinadas en el presidio, y que, palabras de Dussós, para él era una tiranía espantosa. Porque claro, Dussós, sobre todo, ya lo ha dicho el doctor Monjo, es un amante de la libertad. Su aproximación a lo que es el estudio del mundo protestante no es tanto una obra de proselitismo protestante, que de ninguna manera lo era, cuanto de justicia histórica y de alegato por la libertad de conciencia. Esto hay que tenerlo muy claro, cuál es su mente.
Bien es verdad que luego en su contacto con Barrow, con aquel hombre que con su burrito andaba vendiendo Biblias, etc., Barrow le facilita el contacto con los hermanos Wipfen y demás. Es otra historia para comprender su trayecto inmenso, riquísimo en publicaciones, también aludido a cómo se hizo con libros con dificultades penosísimas, toda su labor de publicación. A eso hacía falta mucho dinero. La providencia o quien fuera se lo resuelve por medio de doña Sandalia, ¿no? Viuda riquísima, detrás de la que anduvo, por cierto, otro abulense más o menos ilustre, más o menos liberal, un hombre bajito, chiquinín, que andaba con cachava, solterón impenitente, José Somoza de Piedrahíta, que él quiso, precisamente anduvo tirándole los trastos a doña Sandalia, pero doña Sandalia le dijo que perdía el tiempo. Por fin luego con una de las hermanas, había una tertulia en Madrid donde coincidían todos estos personajes célebres, pero en fin, no nos perdamos en estas narraciones. Les digo el texto de Ushoz, 1848, 15 de junio. Cómo se aparta él de este mundo de hipócritas, de falsos personajes, aunque necesarios para la democracia. Respecto a la política, sé que cuanto se diga del mal estado y desgobierno de España es poco. Hay una tiranía espantosa. Se han mandado a presidio millares de gentes, tal vez más de 4.000, sin formación de causa, sin trámite judicial ninguno. Se ha fusilado a muchos revolucionarios mientras se ha perdonado a los asesinos. Hay una violencia y una locura en los procederes de los que mandan que es imponderable. Al pueblo se le tiene aquí descuidado, abyecto, degradado hasta no más. Y cuando ese pueblo comete crímenes y delitos que son natural consecuencia del abandono de sus desalmados gobernantes, entonces a ese pueblo se le fusila y ametralla sin compasión. Se deja en horrorosa miseria a las familias y se envían a sus cabezas y padres a inmorales y lejanas cárceles o presidio. Se ve por estos hombres de sangre la brizna en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Bueno, esto es muy importante porque en este país nuestro la guerra civil el sintagma está incompleto. Las guerras civiles, que son muchas las que ha habido, y muy sangrientas. Y quizá la última, la que algunos casi hemos conocido, no haya sido la que más sangre dejó derramada. Y que por ahí quedan cientos, miles de cadáveres que todavía están en cunetas y que eso no se debe olvidar nunca. Y esto a Luis de Ushoz le revolvía la sangre y clamaba por la libertad y por la justicia. El testimonio de Ushoz que acabo de leerles hace referencia a esas revueltas populares, marzo-mayo del 1848, sobre las que publicó sus brillantes estudios la abulense recientemente fallecida, Sonsoles Cabeza Sánchez Albornoz, con el apellido está dicho todo, sobrina del ilustre historiador que nació aquí en Madrid, pero que era de Ávila. Bueno, yo voy a parar aquí de momento para que mis compañeros de la mesa redonda continúen un tanto esta aproximación, pero quiero decir que en los años que vivió, que no fueron tantos, él muere de una afección pulmonar, es mucho lo que aportó y a esta casa que hoy nos acoge y que es la que convoca este acto, pues le donó lo mejor de su colección de libros que aquí están, con una asignatura especial, como todos saben. Los libros de la colección Ushoz empiezan por la U, inicial de su apellido, y bueno, se salvaron. Antes he hablado de esas barbaries que se llaman guerras civiles. Miguel de Unamuno decía civiles, bastante aproximado a lo que aquello tuvo que ser. Bueno, pues se salvaron, aunque de las 28 bombas que lanzaron sobre el Museo del Prado y la Biblioteca Nacional, 2 cayeron justo donde estaba la sala Ushoz. Y bueno, se salvaron porque había sacos de protección y menos mal que aquello no se destruyó. Yo voy a cortar aquí mi intervención, luego si acaso puedo seguir con algunos detalles de Valladolid, alguna cosita más, pero luego después si hubiera tiempo. No quiero aburrir más. Bueno, en primer lugar también agradecer a la Biblioteca Nacional la oportunidad de hablar de un personaje tan ilustre como el señor don Luis Ushoz y Río. Y la verdad que cuando me dirigía aquí desde la Sierra de Madrid me acordaba de mi etapa de estudiante en la Universidad Complutense. Trabajaba cerca de aquí, en el edificio de Beneficencia, donde el obispo Carlos preside, y luego venía a la Biblioteca Nacional después del trabajo
porque estaba haciendo mi trabajo de investigación y estaba en las salas de esta casa, ¿no? Y siempre me pasaba lo mismo, ¿no? Cuando subía, antiguamente, cuando yo venía no se podía subir por la escalinata, tenías que entrar por un lateral, ahora se puede subir por la escalinata. Y cuando veía la estatua de Menéndez y Pelayo, impresionante, ¿verdad? Pensaba que faltaba algo, ¿no? Y hoy yo creo que estamos haciendo justicia. Justicia en muchos sentidos. Justicia a un hombre que lo dio todo, no solo por su fe, sino también por su patria. Mientras que en España, todos sabemos que en el siglo XIX estaban saliendo multitud de bibliotecas, de libros mal vendidos a las bibliotecas de toda Europa, don Luis Usoz y Río trajo grandes libros que aún están en esta casa, aunque algunos sabemos que han desaparecido, pero la mayoría todavía continúan aquí. Y es un privilegio estar en esta tarde con todos ustedes y poder celebrar una verdadera fiesta en honor a este personaje ilustre español. Y aunque sea tarde, ¿no? 150 años son mucho, siempre es bueno que se reconozca a personas que tanto han contribuido al buen nombre de nuestro país. Siempre se dice que uno no es buen español si no habla mal de España, ¿no? Es una de nuestras costumbres nacionales, pero también ha habido buenos españoles ilustres como el que hoy nos tiene aquí y que dan buen nombre también a nuestra nación. Como todos sabemos, nació en lo que es la actual Bolivia, de una familia de juriscónsul, fue hebreísta, filántropo, un gran bibliófilo, una persona muy preparada. Estudió en la Universidad Central o Complutense, que como conocemos hoy, estuvo también estudiando en Valladolid, un especialista en estas lenguas que le interesaban tanto, sobre todo porque le fueron llevando poco a poco a la Biblia, a la palabra de Dios. Un lingüista, pienso yo, no solo a la altura de don Marcelino Menéndez y Pelayo, sino en algunos sentidos superior, porque fue menos sectario en su forma de entender a los antiguos reformados españoles. Naturalmente, mal entendido en su época y considerado, sobre todo a partir de sus estudios sobre el protestantismo, una persona muy marginal dentro de la sociedad y el Madrid del 1800. William Knapp, que fue profesor en Yale, decía unas palabras que yo he mal traducido, creo, del inglés, pero que quiero compartir en esta tarde, sobre Usoz y Río y el poco caso y afecto que le habían tenido los estudiosos españoles los primeros años, ¿no?, después de su muerte. Dice: el país al que el señor Usoz pertenecía, después de haber ignorado su labor por más de 30 años, salvo el insulto a su memoria, refiriéndose al libro de Menéndez y Pelayo, no es probable que ahora, cuando la libertad de conciencia es únicamente nominal, pueda tomar una reivindicación tardía de sus trabajos, como el principal conservador del material sobre el oscuro periodo de la controversia religiosa en la España del siglo XVI. Por desgracia, no solo pasaron 30 años, sino muchos más, hasta que en el mundo académico se empezó a reconocer una figura tan ilustre como la de Usoz y Río. ¿Y a qué se debió este olvido? Podemos pensar que sus libros quedaron arrinconados en una especie de rincón de la historia, simplemente por la negligencia o porque había otros temas más de moda en aquella época en el mundo académico, pero realmente no fue por eso. Fue mirado con malos ojos porque tocaba un tema tabú en nuestra querida nación, que era el tema del protestantismo. Y no hace tantos años, cuando yo presenté mi proyecto de tesina en la Facultad Complutense, en la Facultad de Historia de la Universidad Complutense, en el Departamento de Historia Moderna se levantaron algunas ampollas porque decían que no era nada interesante estudiar la biblioteca de reformados antiguos españoles, que no era un tema realmente importante sobre la historia moderna. Y en cambio eso fue lo que me llevó a mí a decidirme por la historia moderna, aunque era un gran amante también de la historia medieval, pero la historia de la Reforma en España me parecía suficiente para torcer en parte mi vocación medievalista y dedicarme a este periodo tan apasionante de la historia. Pero no solo le miraron mal los académicos, los hombres de ciencia, los intelectuales de su tiempo, sino también los mismos protestantes, porque Usoz y Río, no sé si al leer
las obras de las personas que estaba traduciendo se convirtió en uno de ellos sin darse cuenta. Eso sí creo que lo refleja Ben Menéndez y Pelayo, ¿no? Yo creo que Usó llegó a vivir más en el siglo XVI que en su propio tiempo, y como los propios personajes que él estaba intentando recuperar, se dedicó a buscar luchar contra el sectarismo. El sectarismo que estaba empezando a llegar en España en aquella época, como a otras partes del mundo, ¿no? De diferentes grupos, denominaciones. Él no era un hombre que le gustara ser clasificado en un tipo o grupo, ¿no? Como antes decía Emilio, sino más bien fue un hombre que pensaba que el cristianismo era todo libertad y no tenía nada que ver con dogmas cerrados y establecidos. Y eso también le hizo que, al no pertenecer a ninguna de las familias protestantes, durante mucho tiempo se le considerara extemporáneo, ¿no? Como a otros personajes del protestantismo que han estado un poco en la periferia, ¿no? Y que por su carácter, por diferentes problemas doctrinales, no se les ha integrado en ese protestantismo de una manera adecuada. Es verdad que la amistad de Usó Cirrío con George Borrow, amistad y muchas veces discrepancia, le llevó a amar o a desear profundamente que la Biblia corriera por esta España nuestra, que cuando era en su mayoría analfabeta no pudo leer la Biblia porque está prohibido, y ahora que no lo es, tampoco la lee. Y George Borrow le conoció a través de, en esta misma casa, indirectamente porque conoció a Pascual de Gallangos, un arabista muy conocido, y a través de Pascual de Gallangos pues, entró en amistad con Usó Cirrío. Usó Cirrío había llegado a la Biblia antes que Borrow llegara a España, naturalmente. Él había, por medio de un profesor de hebreo, Antonio Puig-Black, había empezado a acudir a la Biblia como una fuente filológica, ¿no? Como a veces llegan los intelectuales, pero poco a poco se dio cuenta que detrás de esas palabras había mucho más que simple historia o simple filología. Había algo que iba a cambiar y transformar su vida, ¿no? Y ahí, en una carta que le escribe a Borrow, en la que le habla ya de su intención de dejar de ser, entre comillas, el español típico pendenciero. Sabemos que se enfrentó en un duelo, sabemos que pues, tuvo una vida pues, mundana, presentándose a la política, intentando destacar en la sociedad de su tiempo, pero le escribe a Borrow en plena luna de miel y le dice: hasta ahora mi vida se ha ido transcurriendo entre cosas inútiles, como tantos otros de mis compatriotas, y en lecturas que no aprovechan. Quiero ver si es posible salirme de este hábito de la indolencia y dar algún fruto, dejar tras de mí, el día que muera, algún rastro que había sido estudioso, un buen siervo. Vemos cómo él se da cuenta que había desperdiciado su vida hasta ese momento. Y a partir de este instante, cuando habla con Borrow, cuando va a viajar luego a Londres y va a conocer a Biffen, que va a ser su Sancho en su aventura de luchar contra los molinos de viento que va a encontrar en nuestro país, pues en ese momento se da cuenta que va a dedicar su vida a la grata labor de recuperar para los españoles las obras de los reformados del siglo XVI. Esa visita a Londres no solo le va a llevar al conocimiento de Benjamin Wiffen, sino a tres pasiones. La primera, que ya la tenía, pero que va a profundizar en ella, su pasión por la Biblia. Pero no solo por la Biblia como un hecho de investigación científica, sino sobre todo como algo para compartir, para mejorar la vida de los españoles. La segunda, la fe sencilla de los cuáqueros, que le gustaba sobre todo por esa falta de dogmatismo, de orden, de liturgia. Y la tercera, la lucha contra la esclavitud que todavía había en los territorios hispanos. Estas tres labores van a significar para él su vocación, apoyado por su esposa, que todos los que estamos casados sabemos que es siempre una ayuda inestimable, María Sandalia de Acebal y Erratia, que va a compartir con él fortuna y marginación social, que es difícil decirla con la distancia, ¿no? del tiempo, pero que debió ser muy dura, sobre todo para ella, que no tenía tanta relación como otros con su sociedad. La obra de Luis Usó Cirrío fue ignorada, por tanto, durante mucho tiempo, pero hoy estamos aquí para volver a reivindicarla, sabiendo que es uno de los hombres más capaces, mejor preparados y que más contribuyó al desarrollo
de la historia de la Edad Moderna y recuperar muchos, que a lo mejor podemos hablar en esta tarde, muchos de las grandes obras de la literatura que habían sido ignoradas a este momento. Decimos de la literatura, no solo de la doctrina o de la teología. Su amigo Biffen, naturalmente, va a ser su mano derecha, pero por desgracia, la tercera cosa que le va a pasar después de ser marginado en España por protestantes y no protestantes, es que también el mundo académico exterior le va a marginar en parte porque va a pensar que es Biffen el gran artífice de esa biblioteca de reformados antiguos españoles, tal vez por la confusión de que su nombre aparecía en muchas de las ediciones para que no apareciera el d'Ussoz y Ríos, ya que era una actividad clandestina la que hacía, y a partir de ahí, pues esa confusión va a transmitirse durante un tiempo. Pero quería acabar, cómo no, bueno, además de mencionando a Enrique Meyer, que defendió en la Sorbona una tesis que levantó ampollas en aquel momento sobre de dónde usó Marcelino Menéndez y Pelayo textos posiblemente que se había encontrado de don Luis Ussoz y Río para escribir su historia de los heterodoxos, ¿no? Está claro que Marcelino era un hombre superdotado, seguramente, con una gran habilidad, pero que aprovechó los trabajos de Luis Ussoz y Río para construir, más que construir, deconstruir la historia de los heterodoxos españoles, ¿no? Llevándola a su terreno. Pero como decía, para terminar, dar ya paso a nuestro amigo y catedrático, las palabras de Ussoz y Río, que hoy, una vez más, pueden tener eco en un sitio como este, ¿no? Decía Luis Ussoz y Río sobre su deseo de que esa biblioteca de reformados antiguos españoles llegara a nuestros días. Si hoy no diesen en manos de un solo lector, por el letargo moral que sobre nosotros pesa, el día de mañana, cuando la fuerza del vital espíritu cristiano sacuda y ahuyente este letargo, se buscarán en España las consideraciones de Valdés, como toda obra suya, y entonces el trabajo presente y los anteriores se mirarán como adecuados, siquiera por haber sostenido la memoria de sus escritos. Gracias. Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Yo quisiera hacer también una semblanza de don Luis de Ussoz y Río bajo el rótulo de considerarlo como nuestro patrono intelectual, Ussoz y Río como el antecedente fundamental de aquellos que nos dedicamos a hacer una historia intelectual española en cierto modo nueva. Por esto, si este homenaje a don Luis de Ussoz y Río tiene documentos, tiene oportunidad de hacerse, tiene material, tiene ocasión, naturalmente, aparte de la generosidad de la Biblioteca Nacional, a la que tenemos que agradecer estar aquí, su amable invitación, también se debe a que antes, durante años, el doctor Juan Bautista Vilar, junto con su hija, la doctora Mar Vilar, ambos antiguos colegas de la Universidad de Murcia, trabajaron con pasión el legado que la esposa del bibliófilo dejara en la Biblioteca Nacional. De él extrajeron las cartas que Ussoz enviara a Benjamin Biffen entre los años 1840 y 1850, y con ellas forjaron un grueso volumen de casi 500 páginas. Este libro se titula El primer hispanismo británico en la formación y contenidos de la más importante biblioteca española de libros prohibidos. No es un azar, en cierto modo, que el hispanismo británico sea la mayor fuente, posiblemente la mayor inspiración para un futuro hispanismo hispano, ¿no? Desde este punto de vista, nuestra gratitud a la nación inglesa por su hispanofilia no tiene verdaderamente punto de comparación. Ese libro ha visto la luz tras muchas dificultades gracias al esfuerzo intenso del Centro de Investigación y Memoria del Protestantismo Español, impulsado por la generosidad y por la convicción del doctor Emilio Monjo de Sevilla, con quien hace años que colabora nuestro grupo de investigación de la filosofía española,
hoy residido en la Complutense y antes en la Universidad de Murcia durante más de una década. Gracias a este esfuerzo compartido de todas estas partes, hoy conocemos de forma pormenorizada unos años decisivos para la constitución del hispanismo inglés y para la constitución del hispanismo español. Y en este sentido, un momento central para el estudio y el conocimiento de nuestra propia tradición filosófica y teológica. La promesa de que en un segundo volumen saldrán las cartas entre 1850 y 1865 nos permite suponer que podremos conocer otros momentos muy importantes, muy interesantes, de los años anteriores, estos años bulliciosos, decisivos, anteriores a la Revolución Gloriosa. Una mínima reflexión nos obliga a reconocer algo decisivo. Si miramos el colectivo de colaboradores de este empeño, pues instituciones, como he dicho, el Centro de Estudios, el Consejo Evangélico, la Iglesia Anglicana, los seminarios evangélicos, la Universidad Complutense, si los miramos en su totalidad, encontraremos profesores de distintas universidades españolas, de varias generaciones y disciplinas. Todos nosotros, todos los que estudiamos la Reforma Española, tenemos a Usot y Río como nuestro modelo, como el fundador de una línea de investigación, como nuestro patrono intelectual. Cuando leemos estos documentos de su vida reflejados en estas cartas, sin embargo, nos asalta el sentimiento sobrecogedor de su extrema soledad. Hoy nadie está solo. Y por eso podemos conocer mejor lo sobrehumano de su hazaña, recoger más de 11.000 volúmenes de libros relativos a nuestra historia intelectual. Pero lo que nos reconcilia de forma especial con el sentido de las cosas es que Usot no solo adquiría libros de los reformados. Estos los compraba para poder editarlos de nuevo y darlos a conocer en toda España. Pero en realidad, él recogía los libros de toda nuestra tradición, entendida de manera integral, y subrayaba, este punto es decisivo, los capilares que unían a los reformadores españoles con los grandes autores. No solo le interesaba Juan de Valdés o Constantino Ponce de la Fuente, sino que perseguía los hilos por los que el anhelo de una nueva subjetividad, de una nueva espiritualidad, llegaba desde Nápoles, por ejemplo, a un Garcilaso de la Vega o a un Boscán. En suma, no solo estaba interesado en la mirada estricta sobre los reformados, sino en leer la cultura española en su totalidad, de otra manera, desde la profundidad moral y religiosa de los reformados. En suma, su aspiración era ver a España sub specie reformationis, bajo la especie de la Reforma. Este principio hermenéutico, que no está claramente formulado, pero sí ejercido, me parece el más importante de su obra. Sin duda, no prendió en su tiempo de forma nítida, pero en cierto modo fue su obra la que exigió. La que se mire como se mire, es la obra cumbre del hispanismo del siglo XIX, la historia de los heterodoxos españoles. Es su obra la que pide que Menéndez Pelayo pueda escribir y escriba la historia de los heterodoxos. Pero en cierto modo esta obra, la de Menéndez Pelayo, que no habría sido posible sin el ingente esfuerzo bibliográfico que había hecho Usot, pues ofreció muchas fuentes para el voraz afán de estudio de don Marcelino. Esta obra, la de don Marcelino, consistía específicamente en la inversión de su mirada. Lo que Usot buscaba era mirar a los demás autores conocidos y señeros desde la espiritualidad de los reformados para perseguir sus huellas,
las consonancias, los anhelos comunes, las cercanías, esas fibras profundas que respondían a lo que las conciencias más granadas de su época percibían, demandaban, exigían. Menéndez Pelayo hizo una operación contraria, mirar a todos los heterodoxos desde las líneas rojas, duras, de una escolástica tardía que solo a mitad del siglo XVI, con Vitoria, logró imponer con cierta creatividad un sentido de la ortodoxia, que naturalmente no estaba clara y en realidad nunca lo estuvo, para luego, después de Vitoria, producir un corsé histórico endurecido por las repeticiones, las inercias, la pereza y los siglos. La segunda impresión más dolorosa que surge de la lectura de este libro de cartas es el negro pesimismo de Usot y Río acerca de las realidades españolas. Sin duda, era la consecuencia de una soledad transfigurada en la resistencia por la fuerza de una misteriosa y rara fe esencial, una de esas que ni siquiera necesitan aclararse mucho acerca de su identidad y de su nombre. Los textos que de pasada, como para no dejarse prender, no dejarse hundir en sus negros diagnósticos, los textos que va dejando Usot en medio de sus solicitudes bibliófilas al amigo Biffen, giran siempre acerca de algo que nuestra historia se encargaría de verificar y concretar de forma trágica, que el principio de la libertad de conciencia es el principio fundamental de toda libertad y que solo él genera una vida que merezca llamarse cristiana, moderna, europea, digna. Para Usot, España no es un país cristiano, es otra cosa. Desde luego que se aprecia, conforme nos adentramos en el siglo XIX, cierto matiz optimista. España crece económicamente, la bolsa vibra, los ferrocarriles, que eran improbables en su juicio al inicio de la correspondencia, finalmente se tienden sobre el reseco suelo de España. Madrid se embellece, pero no aprecia Usot un crecimiento moral del país. Esa tristeza suya será perenne. Si alguien mira el siglo y medio que ha pasado desde su muerte, no podemos sino tener sensaciones agridulces respecto de esta perspectiva. Basta recordar el sentido espurio, en su tiempo, de los llamados liberales, la debilidad de las fuerzas reformistas del Partido Demócrata, con el largo dominio de Cánovas, la larga gestación del nacionalcatolicismo, la confusión republicana, la noche de hielo del franquismo. Todo eso no fue entrevisto por Usot en su concreción, porque, como sabemos, los diagnósticos y los pronósticos históricos nunca son demasiado concretos, pero en su desolación no los imaginaba mejores. Su sentido dolorido de la impotencia es de una inequívoca índole religiosa, casi profética, una especie de teología política inversa que siempre recuerda la amarga coletilla permanente en las cartas de que España está así por los merecimientos y la culpa de los españoles. Hoy esas palabras resuenan extrañas y demasiado duras para nosotros. Si ha habido culpa, este país ya ha pagado lo suficiente. Una mirada menos trágica ha de ser la nuestra, necesariamente. Usot pertenecía a esa extraña cofradía de los cristianos sin iglesia y tuvo que convertirse en un hombre huraño y abstraído para sobrevivir en el Madrid de su época. Otros, que procedían del mismo lugar moral, como Larra, el traductor de Lamennais, el traductor del Nuevo Evangelio, que
tanta cosecha produciría en América Latina. Es extraordinariamente importante perseguir el efecto de la traducción de Larra, de Lamennais, sobre los grandes liberales latinoamericanos. Pienso en Bilbao, por ejemplo, pienso en Abasolo, por ejemplo, pienso en todo el cristianismo radical de los grandes intelectuales latinoamericanos del siglo XIX. Otros, como digo, como Larra, que a pesar de tener su misma fibra moral, no lograron encontrar ese venero que les daba fuerza. La intensa concentración de Husserl en su tarea, salvar del olvido al que habían sido condenados los reformados españoles. Acordaos que en los autos de fe se exigía para los condenados la damnatio memoriae y se echaba sal sobre las casas para que no quedara recuerdo vivo de ellas. Esa tarea, salvar del olvido a los reformados, hacen de él un carácter religioso al modo hispano, un Quijote que atraviesa Madrid perdido en su hazaña, reunir de nuevo en España a sus hijos perseguidos, masacrados, olvidados. Menéndez Pelayo ya lo vio, como un Anselmo Quijano enloquecido por sus lecturas y enamorado de la Julia Gonzaga de los salones napolitanos del virrey Toledo. Hoy, quizá esa misma cofradía en la que él militó en solitario, esa cofradía extraña de los cristianos sin iglesia, es más numerosa de lo que nadie puede creer. No debemos aspirar a verla reunida, quizá cada uno la vive en la misma soledad de Husserl, pero en el poco tiempo en que la libertad de pensamiento reina en España, este es un país diferente y se puede aspirar con fundamento a la cooperación, no a la soledad. Y por eso, con trabajo, pero sin el gesto heroico del pionero, el Centro de Investigación y Memoria del Protestantismo Español ha logrado no solo reeditar los míticos 20 volúmenes de Husserl, sino ampliar en muy pocos años, ampliar de forma notable el conocimiento de los reformados españoles, traducir otras obras clásicas de estudio, como la de Scheffer, publicar tesis doctorales sobre la iglesia pequeña de Sevilla, de mitad del siglo XVI, y, entre otras cosas, quizá la más humilde, organizar 5 congresos sobre la Reforma española que vienen a demostrar la tesis fundamental de Husserl. Esta tesis, que es la que a mi modo de ver, don Marcelino tuvo que invertir y reconocer al mismo tiempo, la semilla de un pensamiento reformado nunca dejó de arraigar en España, en cada generación. Algunas investigaciones de nuestro grupo incluso permiten ir más allá. Castilla cooperó con todos los esfuerzos europeos en esa lenta transformación del pensamiento y de la subjetividad que constituye ese ámbito extraordinario de la prehistoria común de la Reforma europea. Esa fue la obra de los magníficos conversos del siglo XV castellanos. Si la semilla del pensamiento reformado nunca dejó de crecer en nuestro suelo, es porque venía injertada y animada por la planta autóctona del pensamiento judeoconverso castellano, paulino y evangélico. Husserl es posible que no lo supiera, pero esa afición suya a una religión que sencillamente se reconoce con el nombre de Sociedad de los Amigos, también respondía a algo muy lejano, muy español, algo que atravesaba los siglos para llegar a la familia Caritatis del siglo XVII, en la que tantos españoles militaron, que había sido ya preparada por las cartas sobre la tolerancia de Corro a los ministros de Amberes, que tenía todavía un origen más antiguo en la celebración de la amistad propia de los judeoconversos como Cartagena o el Tostado. En suma, poco a poco puede cristalizar el sueño de Husserl, otra historia intelectual en España en la que ya no se juzgue como heterodoxos a los españoles más conscientes de su libertad de conciencia
y de pensamiento, sino como los verdaderos portadores de la promesa de un futuro para una nueva mentalidad y un nuevo estilo español. En este sentido, conviene recordar la frase que puso en el frontis de algunas de sus ediciones: para el bien de España. Ese fue su patriótico anhelo y hoy, en esta casa, no debería ser olvidado. Gracias. Una pregunta. O dos. Si me permite, muy brevemente, yo quería apostillar de lo que acaba de decir el profesor Villacañas en lo de la damnatio memoriae. El propio Usoz, que anduvo por Valladolid como profesor de hebreo, luego también aquí en Madrid. En el Ateneo. En el Ateneo, fue fundador del segundo Ateneo de Madrid, entre tantas y tantas cosas. Es impresionante, sobre todo, lo que acaba de decir el doctísimo doctor Villacañas, cómo él entronca, pues justo con la esencia de la espiritualidad española, remontándose al siglo XV, lo de los judeoconversos. Acaba de citar al ilustre abulense Tostado, que estuvo a punto de ser cartujo allá en Escaladei, etcétera, y que estaba en conexión con el otro Dionisius Cartuxanus. En fin, es un hervor especial el que hubo allá, y de allí vienen todas estas cosas, y de allí procede la reforma luterana, y etcétera, etcétera. Pero solo quería apostillar, por no prolongar más, de la damnatio memoriae. Testimonio del propio Usoz en Valladolid, una carta del 19 de febrero del mismo año que he dicho antes, 1847, dirigida a su amigo, uno de los hermanos Wiffen de Inglaterra. El otro dibujo lo vi yo mismo puesto el año de 1826 en Valladolid, y era la inscripción o rótulo de la infamia que los inquisidores mandaron poner en un sitio de la casa donde vivieron los Cazalla. Pero en 1840, en tiempo de la regencia de Espartero, ya no había rótulo, y he visto con gusto, son palabras de Usoz a su amigo Wiffen, y he visto con gusto que ha variado el nombre de la calle. De este modo, calle del doctor Cazalla. Así, los mismos papistas de ahora, sin conocer lo que hacen, honran la memoria y la causa porque murió Cazalla. Es una paradoja tremenda de la que él se da cuenta y aquí la marca. Me pueden desmentir la doctora Frances y su ilustre marido en Valladolid hace 3 años, que estábamos con un profesor del Baptist Seminary de Estados Unidos, y cómo preguntamos a un viandante, pone aquí calle del doctor Cazalla, por favor, ¿quién era? Dice, era un muchacho de unos 20, no muchos años, con aspecto así tal. Dice, pues no lo sé, pero debió de ser un médico famoso. O sea, fíjese a qué punto se llega de ignorancia en Valladolid. Bueno, estas cosas que yo les he leído a ustedes y que solo voy a añadir el último apunte, yo las he espigado de diferente bibliografía. El profesor de Murcia, que ha citado antes de las cartas, a ver si aparece el segundo volumen, fantástico. Patrocinio Ríos, que ha escrito muchas cosas y que ha estudiado muy bien a Pío Baroja, pero un amigo mío abulense, profesor de la Rey Juan Carlos, que es Maximiliano Fernández Fernández, pues también ha publicado lo de Larra. Él es periodista y sociólogo, doctor en ambas ciencias, en las elecciones del 36, y otra, Periodismo y periodistas cervalenses, publicada por la institución Gran Duque de Alba. Bueno, el segundo documento, ya termino. En otra carta del año siguiente, 1848, que dirige don Luis de Usoz y Río a su amigo, uno de los dos hermanos Wiffen de Inglaterra, vuelve a hacer referencia al mismo año de 1826. Y en una postdata le dice, cuando estudiaba en Valladolid, en 1826, o sea, que se sepa que esta figura de Usoz también tiene que ver mucho con Castilla la Vieja. Eso de que ahora en ese potingue que han hecho llaman Castilla y León y Castilla. Él estudió por ahí, y su madre arevalense, que murió muy jovencita, como hemos dicho, allá en tierras bolivianas. Bueno, cuando estudiaba en Valladolid en 1826, aún se conservaba memoria de la severidad y rigidez de costumbres y estudios del catedrático don José Temes. Los estudiantes inventaron este dicho alusivo: si temes non times, quenti mevis. Quiero decir que el dominio que tiene del latín Usoz, bueno, es superior al de su hermano Eugenio, y del hebreo, etc. Era una persona preparadísima
en muchísimos campos. Incluso él da su traducción propia al inglés, que al final parece que llegó a dominar esta lengua, y yo faire nos temps, Julio sea faire. Y nada más. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Sobre esta relación que tuvo Usoz y Río con los cuáqueros, bien, podríamos decir que el primer contacto que él tuvo con una forma de protestantismo fue a través de su amigo Biffen, que era cuáquero, y allí conoció a una pequeña congregación de cuáqueros y demás. Y esto suscitó un gran interés en Usoz y Río sobre los cuáqueros. Pero no solo le interesaban los cuáqueros por sus creencias religiosas, sino también por esta defensa a ultranza que los cuáqueros siempre hicieron. Y Usoz y Río era un amante de la libertad, y en esto se distinguieron los cuáqueros. Los cuáqueros vienen aquí en tiempos de Usoz y Ríos, se entrevistan con las autoridades porque quieren terminar con la esclavitud en Centroamérica. En pocos años España había enviado más de 300.000 esclavos a Cuba. Y este amor a la libertad de los cuáqueros es algo que realmente atrae a Luis Usoz y Río. Y él leyó a los cuáqueros. He de decir que yo estudié en Filadelfia bastantes años, y la patria de los cuáqueros, leí los escritos de William Penn, los tengo todavía, y pensemos una cosa, que Pensilvania, bajo William Penn, llegó a ser el país más democrático del mundo. Pensemos que en Inglaterra, por ejemplo, la pena de muerte podía imponerse en más de 50 casos. En Pensilvania solamente 2. El homicidio, y bueno, era un hombre del gran amor a la libertad. Y esto entusiasmó a Luis Usoz y Río, pero no solamente a Luis de Usoz y Río, sino también a un amigo suyo, que me parece que no se ha mencionado, que es Bernat de las Casas. Bernat de las Casas, hay una buena amistad entre Usoz y Bernat de las Casas, y también es un cuáquero. Y una cosa increíble, Bernat de las Casas llegó a ser rector de la Universidad de Barcelona, y Menéndez y Pelayo fue uno de sus discípulos. Es decir, este amor por la libertad es algo que distingue a los cuáqueros. Yo creo que aquí también, en este aspecto tan importante y fascinante, Luis de Usoz y Río encontró este amor y entusiasmo por los cuáqueros. Gracias. Sí, yo quería, si eres tan amable, añadir un punto en esta misma línea que me parece muy importante. Sí, quería añadir un punto en esta misma línea que me parece muy, muy importante, ¿no? Quizá 2 puntos. Evidentemente él veía en los cuáqueros no solo un modelo de libertad de conciencia, que naturalmente un modelo de compromiso, un modelo de fe. También veía el tipo humano que podría sacar a España del marasmo, no solo moral, sino también civilizatorio, porque para él era un valor fundamental apaciguar el ánimo violento de los españoles desde un punto de vista pacifista y tolerante, ¿no? Yo creo que el problema de la tolerancia es el segundo gran problema de Usoz, ¿no? Pero es verdad que él
permanentemente hace observaciones acerca no solo de la libertad de conciencia, sino también de la libertad de profesión, también de la libertad de comercio, también de las libertades en su integridad, la libertad de conciencia como el fundamento de todas las demás libertades. Pero el avance civilizatorio como ese organismo de libertades, ¿no? Y naturalmente esto le llevaba a ser muy contrario a la problemática de la esclavitud, ¿no? Que él, sus polémicas con Gómez Avellaneda, ¿no? En relación con las censuras que hace de los artículos que él quiere editar, ¿no? Las trampas de la vida pública madrileña acerca de lo que es posible y no es posible editar, todo esto es muy, muy relevante. Pero yo quisiera mostrar que esto, en el fondo, constituye la sustancia más básica, por una parte de su personalidad y por otra parte de su distancia del mundo oficial español, ¿no? De la periferia en la que se sitúa respecto del mundo oficial español. Y es que en el fondo él considera que el destino de la familia, antes de que él naciera, está vinculado a la defensa de la libertad, en la medida en que eso significó el timbre de orgullo y de pobreza de su familia, en la medida en que su padre pierde todos los privilegios de su posición social extraordinaria, ¿no? Como auditor, de juez superior de la audiencia de Perú, justamente por defender a los indios. Justamente por defender a los indios, ¿no? O sea, su vinculación en la defensa de los esclavos, en su enorme interés en la abolición de la esclavitud, en el fondo es un rasgo de fidelidad. Él refleja la forma en que su padre cae en desgracia, la forma en que su familia es destruida, la forma en que su padre pierde todos los honores y jamás el Estado español se los repone, justamente por su amor a los indios, por su defensa de los intereses de los indios, que es confundida por el rey, estamos hablando de Fernando VII, obviamente, que es confundida como una alianza con los independentistas latinoamericanos y como una traición a España, ¿no? Esto yo creo que es lo que hace que haya una falta de solidaridad íntima, un distanciamiento íntimo con la oficialidad de la situación española. Y en este sentido, esta soledad es una soledad que, en cierto modo, podríamos decir que es heredada por la incomprensión del papel de su padre en la audiencia de Chalcas, ¿no? Una cuestión brevísima. Existe una antología de Luis de Usoz que hizo el profesor Eugenio Cobo hace ya muchos años. Y es indicativo que todavía se puede comprar el libro de esa edición. Así que quien quiera un buen libro a un precio que lo han conservado antiguo, en la librería Calatrava, en la calle Bravo Murillo, donde está el colegio del Porvenir, allí se encuentra todavía el libro, lo cual dice mucho de los demás y también de Usoz. Usoz era alguien que asumía que la verdad solo se puede defender con la verdad. Era honesto. Y la profesora Frances Luttighausen, que aunque tenga ese apellido es cervantista, ha hecho una investigación sobre cómo Usoz actuó, incluso jurídicamente, en contra de un sujeto francés que hizo una propaganda a favor de la causa protestante en contra de la Inquisición con algo falso. Cualquier de los actuales, estos que se aprovechan de cualquier cosa, diría, oye, pues fíjate, todo un coronel francés que dice que la Inquisición tenía aquí a unas cárceles y que ha hecho tal y cual, ¿quién lo pone en duda? Eso nos vale. Pero a Usoz no le valía porque era falso. Y demandó al sujeto. Y más o menos para concluir, un detalle. Este es el libro que ha citado José Luis Villacaña sobre la correspondencia entre Usoz y Wipfen hasta el año 850. Tiene su historia la edición, pero además tiene su historia esta portada.
porque entre nosotros nos apañamos como podemos. Francisco Ruiz de Pablo ha hecho unas traducciones extraordinarias y no ha cobrado nunca. Es decir, aquí no cobra nadie, ¿no? Entonces, esto hay que editarlo como se pueda. Y en la editorial, pues te piden que no solo lleves el texto y lo revises, sino que hagas la pasta. Entonces, te ves a veces en la circunstancia de tener que poner una pasta a un libro. No tenía una cosa a mano, pero es providencial esto, curioso, porque esto es una tarjeta sobre unas conferencias que se iban a hacer sobre el Salmo 1 en Estados Unidos. Yo cogí el tarjetón y efectivamente el Salmo 1 dice el hombre de Dios, el hombre libre, que es como el árbol al lado de las aguas, ¿no? que da su fruto a su tiempo, a su tiempo. O sea, hoy día es el tiempo de ese fruto de Usoz en tantas circunstancias como la que se ha podido presentar en la intervención de José Luis Villacañas, ¿no? Ese es el fruto, pero no puedo evitar recordar también a Constantino de la Fuente, que en sus extraordinarios comentarios sobre el Salmo 1, publicados en Sevilla, luego la Inquisición los persigue, pero publicados en Sevilla, es decir, y predicados en el púlpito de la Catedral de Sevilla, que es un libro de la mejor teología práctica protestante que yo he leído en mi vida, los 6 sermones sobre el Salmo 1. Pues él dice que en ese árbol que solo Dios planta, las adversidades son nutrientes. Las adversidades son nutrientes. Y podríamos pensar las adversidades en el contexto de Usoz, que lo hizo vivir solitario, tiene hoy también ese nutriente de esa adversidad, unos frutos multiplicados como él no pudo tal vez imaginar. Pero yo creo que convendría terminar con ese elemento de esperanza. Oye, que ya está bien, que no hubo primera reforma, ni segunda, pero a ver si ya es por fin la reforma en el modelo de Usoz. Gente libre, con un cristianismo libre, organizándonos todos, simplemente para sostenernos en las llagas de nuestra existencia. Esa será una España próspera, será una España saludable y será una España también, en cierto modo, como este tarjetón, con un agua que incluso las adversidades de los políticos insensatos serán transformadas en nutriente para que el pueblo también hoy sea libre. Y qué mejor sitio que la Biblioteca Nacional para que ese impulso de frutos ya empiece a salir. Y saldrán.